Bien, amigas, amigos, oyentes, ¿cómo están ustedes? Espero que bien. Déjenme decirles que nuestra célebre ya Universidad de las Américas, la UDLA, fue fundada por un gran ecuatoriano, el doctor Carlos Larreategui Mendieta, para honor mío, mi profesor de Derecho Romano y de Derecho Mercantil en la Universidad Central. Pero hoy tenemos a un distinguido docente de la Universidad de la UDLA, que es el doctor David Larreategui. Él es un médico internista, fisiólogo e infectólogo. Y me parece que es la profesión médica, la especialización del futuro, porque el COVID no es el único virus que le va a caer a la humanidad, tengo entendido, en el siglo XXI. David, le doy una muy cordial bienvenida y le agradezco mucho por aceptar la invitación. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, siempre gustosos de participar en Radio Municipal y un saludo a todos los radioescuchas de este distinguido programa. Bueno, empiezo preguntándole, David, doctor David Larreategui, ¿cuántos años tiene funcionando la Facultad de Medicina en la UDLA? La facultad está actualmente bordeando los 14 años de fundación. De hecho, yo fui parte de la primera promoción de graduados, docente de la primera promoción de graduados, que apenas fueron 24 estudiantes. Ahora pues ya vamos un sinnúmero de promociones y en esta última promoción ya bordeamos los 150 estudiantes graduados. La pregunta subsecuente, David Larreategui, es la siguiente para usted. La Facultad de Medicina de la UDLA, Universidad de las Américas, ¿tiene ya especialidades? Sí, desde este año se iniciaron las especialidades, son varias, entre las principales endocrinología, traumatología, anestesiología, y ya empezaron a trabajar con especialidades médicas y también tiene programas de maestrías en principalmente lo que es todo lo que es administración en salud, lo cual es también un programa de maestría que se lleva desde hace algunos años y también un programa de maestría en biociencia, de ciencias biomédicas que también se lo tuvo durante algunos años. Correcto. Vamos siempre a entrar en materia en el perfil de la Universidad de las Américas. En la Facultad de Medicina de la UDLA, ¿tienen ustedes convenios, coordinaciones con hospitales, con casas de salud del Ecuador, de la capital? Quiero saber eso, por favor, para nuestra audiencia, David. Sí, conozco que tenemos varios convenios. De hecho, en el programa de internado rotativo, los estudiantes rotan por algunos hospitales de los más importantes, tanto de la Seguridad Social como del Ministerio de Salud Pública, así como entidades privadas de salud, que son principalmente hospitales de segundo y de tercer nivel de atención médica, en donde los estudiantes hacen sus rotaciones. También cuenta con hospitales en diferentes provincias que a veces ofertan sus rotaciones principalmente para la pre-rural y para las prácticas preprofesionales que los internos rotativos tienen que hacerlo. Además, la universidad cuenta con el más moderno centro de simulación clínica de Latinoamérica. Disponemos con un hospital simulado en donde los estudiantes pueden hacer sus prácticas con los diferentes programas que dispone la facultad para aprender la medicina sin hacer daño al paciente y generando adecuados conocimientos técnicos en el centro de simulación clínica de la universidad. Correcto. Nos ha descrito usted muy bien sobre el perfil, la estructura y el funcionamiento de la Facultad de Medicina de la UDLA. Ahora bien, vamos a entrar en una de sus especialidades, David Larreategui, que es la infectología, que ha cobrado una importancia trascendental en el mundo ahora con este coronavirus que vino a quedarse de modo perenne, permanente en la humanidad, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con lo que digo, que la infectología ha cobrado una importancia realmente crucial? En general, diría que las enfermedades infecciosas han acompañado al ser humano toda la historia, todo su desarrollo. De hecho, en los hallazgos óseos
en Namibia de hace más de 30.000 años se encontraron restos de tuberculosis en los huesos de estas personas, se ha encontrado restos de bacterias infectando huesos en momias de Egipto. Entonces, ha demostrado que las enfermedades infecciosas, los microorganismos, se encuentran viviendo conjuntamente con los seres humanos desde su existencia. Entonces, yo creo que la infectología ha tenido una trascendencia importante en la evolución del ser humano y de hecho, mucha de esta simbiosis, de este intercambio bacteria, virus, parásitos, hongos con el ser humano ha generado también parte de la evolución que hemos tenido como seres, como humanos en realidad. Claro, cuando usted nos explica eso y lo hace claramente, si nos viene a la mente unas, como, qué sé yo, subespecialidades como la virología, por ejemplo, la bacteriología, y ya son especificidades muy prolijas, tengo entendido, ¿no, Sí, David? claro, hay colegas que se van especializando en cada subrama. Tenemos la parasitología, la virología, la micología, la microbiología como tal con la bacteriología. Y cada subrama pues se va tratando de analizar y descubriendo nuevas especies, porque además todavía no comprendemos todo el género microbiota como tal, es decir, todavía nos falta aún conocer y cada año se descubren bacterias, principalmente en zonas donde hay calores extremos. Recientemente en el Polo Norte se descubrieron arqueobacterias de hace miles de años congeladas ahí, entonces cada vez hay un sinnúmero nuevo de microorganismos que van apareciendo. Finalmente este SARS-CoV-2 que apareció en China a través de una mutación entre mamíferos del murciélago y una mezcla con la combinación del ser humano. Entonces, cada año van apareciendo nuevos microorganismos, nuevos virus, nuevas bacterias que pueden desencadenar un problema de salud como el que desencadenó el SARS-CoV-2 en estos años. David, por lo que le acabo de escuchar, usted es uno de los médicos que con todo derecho y con base científica descarta que el coronavirus, que el COVID-19 vaya a ser un virus de laboratorio. Esto fue producto del hacinamiento en el continente asiático, en China. La gente vive muy de cerca a los corrales, a los animales domésticos, y esa es una vía de contagio. Entonces, usted descarta que sea un virus de laboratorio, ¿no? Sí, más que nada porque acaban de analizar y recientemente acaban de publicar en Nature, en una revista muy importante, acaban de publicar que la mutación virológica que sufren los virus, las mutaciones genéticas que sufren los virus, se da con alta prolijidad en los animales de fauna silvestre, que no han estado expuestos a la presencia del ser humano. Y obviamente en estos es en donde se produce la selección natural y la alta posibilidad de que muten y se generen nuevos cambios genéticos en los microorganismos. ¿Cuál es el problema? Que la fauna silvestre es muy altamente consumida en China o en otros mercados, así como a nosotros también nos pasa. En el oriente se consume mucha fauna silvestre, armadillo, mono, culebra, y claro, esta fauna silvestre que es depredada por el ser humano, termina el ser humano ingiriendo estos animales y probablemente genera el contagio desde esta fauna, y esto es lo que aparentemente sucedió entre una combinación del murciélago, el pangolín y el consumo del humano. David Larreategui, doctor, fisiólogo y además infectólogo, la siguiente pregunta para usted. En esto, el tema que le voy a plantear es un tema controversial. Tiene gente que sí, gente que no. ¿Los virus son organismos vivos o son simplemente moléculas, para decir algo, proteicas? No, a ver, los virus, claro, es una pelea que hasta ahora se la sigue viviendo, pero biológicamente son organismos que tienen una estructura genética. Y al hablar de estructura genética y al hablar de sustancias que pueden formar nuevas células, nuevos componentes químicos, pues obviamente se los debe considerar como organismos vivos, vivientes. Ahora, los virus evidentemente siempre requerirán de una célula para poder replicarse. El virus per se solo
no puede replicarse, es decir, requiere de que alguien le ayude en su replicación, en su reproducción. Entonces, los virus requieren, en este caso, el coronavirus de las células humanas, así como el virus del dengue requiere los hepatocitos, las células del hígado, así como el virus de la rabia del perro requiere las células de la mucosa, de la boca y de la nariz y del cerebro del perro, así pues cada virus de cada especie requiere una célula específica para poder reproducirse. Entonces, los virus deben ser considerados microorganismos vivientes, pero que requieren de adaptarse a una célula de otro organismo para poderse reproducir. Es decir, el virus funciona como tal siempre y cuando juegue el papel de huésped de un anfitrión. En este caso, el anfitrión son las células humanas, y cuando se produce esa hospedería, por así decirlo, se generan inmediatamente las infecciones. ¿Esto es así, David? Es correcto, esa es la respuesta. Y recordar que no solo los humanos somos afectados por los virus, la gran mayoría de mamíferos somos afectados por los virus, caballos, camellos, perros, gatos, aves, son contaminadas por virus y generan infecciones entre las diferentes especies. Y es de aquí ¿por qué los murciélagos terminaron contagiando? Pues porque ellos se infectan de coronavirus y estos finalmente nos terminaron transfiriendo cuando se consumía estos microorganismos de fauna silvestre. Nosotros los humanos pertenecemos al género mamíferos, como usted bien acaba de anotar. Sin embargo, otros géneros, otras especies, entre comillas especies, como las aves, los reptiles, los insectos, pueden también ser susceptibles de contagio viral, ¿no? ¿Esto es así? Así es, así tenemos, por ejemplo, una enfermedad muy común de las mascotas, la enfermedad del moquillo del perro es producida por un virus. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos algo que vemos por lo general en nuestras mascotas de esta afectación que genera este virus cuando le infecta las células de la mucosa nasal. Entonces, y así en cada especie, casi la gran mayoría de vertebrados son infectados por virus y reciben y son atacados por estos virus que intentan replicarse en las células de los animales que lo permiten, en nosotros como el animal superior, el ser humano como perteneciente al vertebrado mamífero. Ahora bien, doctor David Larriati, la siguiente pregunta para usted. Déjeme plantearle, porque yo soy un empírico, ni remotamente soy médico, pero la impresión que tengo, la intuición que tengo, es que, claro, el coronavirus ha perdido letalidad, mata menos gente, pero es más contagioso. En mis términos, en mi comprensión, significa que el virus está envejeciendo, está debilitándose, o es que el organismo humano ha descubierto potencias inmunológicas nuevas. A ver, una parte sí, otra parte no. La respuesta sería que del virus que nació en Wuhan, en China, prácticamente ha sufrido diferentes mutaciones para poderse adaptar a las diferentes características de cada área en el mundo. Es decir, el virus que nació en Wuhan tuvo que adaptarse al frío del Ártico para afectar a la gente de Finlandia, Suecia, Noruega. Tuvo que adaptarse al calor del África para poder afectar a la gente de la zona septentrional del África. Lo mismo ocurre en nosotros. El virus de Guayaquil no se asemeja al virus de Quito, hasta ese punto llegamos, tiene sus ciertas características, así sea una, dos mutaciones, el virus trata de adaptarse a un mecanismo físico, un mecanismo del estado, del ambiente, pero también a la característica poblacional. Es decir, el latino es absolutamente diferente que el asiático, que el ario, que el europeo. Entonces, el virus también trata de irse adaptando a estas modificaciones. En estos procesos de adaptación se generan estas mutaciones que generan las nuevas variantes que se van produciendo. Y por eso es que de la variante original, que fue el virus Wuhan, el SARS-CoV-2, han ido apareciendo alfa, beta, delta, gamma, y hemos ido utilizando las letras del alfabeto griego hasta llegar a esta que es Omicron, que es una mutación que se ha venido generando. ¿Y qué es lo que ha
tratado de hacer el virus? ¿Cuál es su mecanismo de mutación? Tratar de contagiar a mayor cantidad de personas para poder sobrevivir a estos ataques. ¿Cuáles son los ataques que nosotros les hemos ofrecido al virus? Más allá del propio sistema inmunológico que empieza a conocer la dinámica de la enfermedad, creo que el gran valor que generó este gran cambio es la vacunación. La vacunación mundial y estas casi 13.000 millones de dosis que ya vamos aplicando durante este año de vacunación, ha generado que el virus tenga que mutar para poder sobrevivir. Y seguiremos viendo nuevas mutaciones y lo importante será ver que el virus no escape al poder de la vacuna. Vacunas, doctor David Arreate. Y David, le quiero preguntar lo siguiente. Vacunas y mutaciones. Cuando uno se vacuna, y eso es un mérito del gobierno que preside el señor Lasso, su vicepresidente es un médico, el doctor Borrero, ha sido un éxito rotundo la vacunación en el país ecuatoriano. Yo, por ejemplo, tengo 3 vacunas ya. Esas vacunas me sirven para la variante última Omicron, y en Europa del Norte hace un mes apareció una nueva mutación o variante, la AB alta 2, AB2. La vacuna que estamos recibiendo nos sirve para las diferentes mutaciones actuales y las que vendrán. Hasta ahora la vacuna es eficaz para las mutaciones encontradas, inclusive para esta nueva subvariante de Omicron encontrada en Dinamarca. Es importante demostrar que un último estudio que nos presentaron recientemente este fin de semana demostró que para los pacientes vacunados que se infectaron con esta nueva subvariante, tras 12 semanas de contagio, prácticamente no se pudo observar que el virus escapaba de la vacunación. Entonces, creo que mientras el virus no genere mutaciones que escapen de la vacunación, es probable que no requiramos una 4ª dosis y hay que ir observando la dinámica de la enfermedad, porque lastimosamente frente a un virus nuevo hay que ir analizando qué ocurre con la dinámica epidemiológica para poder tomar decisiones sobre 4ª, 5ª o 6ª dosis o dosis repetidas por año. Bien, muy clara su explicación. Bueno, no somos lo mismo, no somos seres humanos, tenemos ese común denominador maravilloso, somos raza humana, felizmente, pero claro, las etnias no son las mismas, son respuestas distintas, el asiático, el mongol, el latino, el caucásico, el afro, el negro, en fin. A todos nos amenaza el cambio climático, David. Ese es un hecho, y una elevación que parece hasta ahora indetenida de la temperatura. Este cambio climático y esta elevación térmica podría desencadenar epidemias virales en el futuro. La pregunta. Sin duda alguna, el cambio climático es parte de estos procesos. Evidentemente, no solo los virus se adaptan a los cambios de clima, también los microorganismos, los seres vivientes, todos nos vamos adaptando a estos cambios de clima y está demostrado la gran importancia que tienen los vientos, los monzones y la circulación de aire en el centro, en el ecuador de la Tierra y en las partes más periféricas para la migración viral que se produce a nivel mundial. Hay varios estudios que han demostrado y por eso es que casi siempre asociamos las fechas frías con el aumento de picos de infección respiratoria, porque en realidad tiene que ver, es decir, los virus respiratorios tienden a tener una mayor facilidad, un mayor movimiento cuando existen fechas frías. El cambio climático, ¿qué es lo que está haciendo? Generando procesos muy marcados en donde tenemos áreas o tiempos de muchísimo calor y zonas en donde hay heladas y muchísimo frío. Entonces, estos cambios drásticos que están generando también están haciendo que se produzcan cambios drásticos en los virus, en los microorganismos. Y lo que hablaba usted inicialmente, Marcelo, es que probablemente van a aparecer nuevos virus, seguramente, y algunos de estos generarán nuevas pandemias en un futuro y será importante ir analizándolos. Muy bien, David. La siguiente pregunta es esta. Por lo que le escucho a usted, nosotros aquí en la zona tórrida
tenemos literalmente dos estaciones, una estación calurosa que llamamos verano y otra estación lluviosa, que está muy lejos de ser un invierno, ¿no? Significa entonces que en el hemisferio norte, donde hay 4 estaciones, en el hemisferio sur extremo, donde hay 4 estaciones, esa estacionalidad del clima favorece la mutación del virus. Sí, claro, y por eso es que tenemos diferentes picos. Aquí mismo le puedo hablar de lo que teníamos estudiado de influenza en Quito. En Quito teníamos dos picos importantes de influenza. El pico de diciembre-enero, que era el cambio del solsticio de verano a invierno, entre comillas, que empezaba por lo general a inicios de diciembre y terminaba la segunda, tercera semana de febrero, una altísima tasa de contagios de influenza, y de ahí teníamos el solsticio de verano, que era el segundo pico de influenza, que coincidía también justamente con las vacaciones de los niños de Navidad del colegio, de la escuela de los colegios, y de las vacaciones de fin de año en los colegios y escuelas. Entonces había esta relación en los solsticios y de hecho que se mantiene, y por eso es que si recordamos y vemos un poquito cómo se ha movido la epidemia estos 2 años, podemos ver que empezó la epidemia en diciembre, enero, febrero, marzo, fuimos afectados y luego tuvimos un brote julio-agosto, de ahí unos meses un poco de paz, octubre, septiembre, octubre, noviembre, y en diciembre otra vez, diciembre-enero tuvimos otra vez un pico. Entonces tiene un comportamiento, entre comillas, estacional que se puede ver, ¿no? Que tiene esta relación con lo que se ha venido analizando de los virus y la geografía. David Larreategui, médico, fisiólogo, infectólogo, docente de la Universidad de las Américas. La pregunta tiene que ver ya con la demanda académica y le voy a preguntar a usted, este desate a partir de fines del año 19, 20, 21, lo que tenemos ya del 22, ¿se nota, se advierte, por ejemplo, en AUDLA una mayor demanda de los estudiantes para estudiar infectología, por ejemplo? Bueno, programas de infectología en el Ecuador no hay. Vamos a la Universidad Católica, va a sacar un programa de infectología. En general, al no disponer de programas de infectología en el Ecuador, pues la demanda ha sido muy baja. Eh, Sin embargo, por estudios clínicos, es decir, por medicina interna, sí hay una buena demanda de especialidad que también puede manejar parte de los procesos de enfermedades infecciosas, pero ese ha sido el mayor problema en el país. Eh, Países vecinos tienen o cuentan con programas de infectología en donde los estudiantes pueden acercarse, pero en el Ecuador no existen programas hasta recientemente, que esta va a ser el primer programa debido a la pandemia que va a sacar el Ecuador de infectología guiado por la Universidad Católica. David, una última pregunta y para ella tenemos un minuto. Vincúleme usted una de sus especialidades, que es la fisiología, con la infectología, por favor. Bueno, a ver, la fisiología es el funcionamiento normal del ser humano y la infectología trata de analizar el trabajo de los microorganismos en el ser humano. Entonces, si yo conozco el funcionamiento del ser humano, puedo entender cómo un microorganismo puede dañar ese funcionamiento en el ser humano. Muchas gracias, David. Ha sido muy fecunda. Me parece que era necesario tomar contacto con usted. Y le agradezco por haber aceptado esta invitación que ha sido muy orientadora para nuestra audiencia. Le deseo a la universidad, a la Facultad de Medicina y a usted personalmente, pues el mejor de los éxitos. Un abrazo y gracias. Muchas gracias por la invitación y siempre prestos para estar con ustedes en Radio Municipal. Un saludo a todos.